A veces yo oigo a alguien o escuchar la noticia de que alguien cayó o alguien falló y dicen así, pero ¿cómo fue capaz de hacer eso? ¿Cómo fue capaz? Oh querido, ni tú ni yo sabemos de lo que somos capaces de hacer. ¿Estamos bien? Solo por la gracia redentora de Jesucristo. Hasta aquí hemos caminado bien porque el brazo poderoso del Señor Jesús nos ha conservado, no porque hay algún mérito en nosotros. ¿Acaso las grandes victorias de David fueron por él? ¿Qué significaba una piedrecita para derrotar a un gigante como Goliat, armado hasta los dientes? Y ni siquiera usó 5 piedras, recogió 5 piedras, pero usó apenas una. No me digas que eso fue por la técnica de él en usar la honda. No era por el entrenamiento, la capacidad, no. Fue Dios. Dios intervino paso a paso en la vida de David, mientras él tenía su mano tomado de la mano del Señor Jesús. Cuando él soltó la mano, comenzó su desgracia. Y su desgracia comenzó cuando descuidó sus responsabilidades. Su ejército estaba en el campo de batalla y en lugar de ir él con su ejército al campo de batalla, como lo había hecho siempre, esta vez se quedó en casa, sin hacer nada. Y durante la tarde, en lugar de levantarse y hacer alguna cosa, durmió toda la tarde. Y cuando se levantó, ni siquiera se levantó para trabajar, se levantó para pasear por el terrado de su casa. Y fue ahí que vio. David era un hombre con poder. Tú sabes que Dios confía poder a sus hijos. Todos nosotros tenemos poder. El padre tiene poder en su familia, la madre. El que trabaja en cualquier lugar tiene poder en su radio de acción, el poder de la influencia, el poder del cargo. Tenemos poder, pero Dios nos confía el poder para edificar, para construir, nunca para destruir. Pero solo seremos capaces de edificar y construir si estamos tomados de la mano del Señor Jesús. El día que soltemos la mano de Jesús, vamos a usar el poder para el mal. Y en esta ocasión, en esta circunstancia, David había soltado la mano de Dios. Lo demás fue consecuencia. Vamos a abrir el primer texto para esta noche, en el segundo libro de Samuel. Ahí está, capítulo 11, versículo 2. Es un texto interesante. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Mi pregunta es, generalmente vamos al lecho en la noche. ¿Qué hacía el rey bendito durmiendo en la tarde? Porque el pueblo estaba en el campo de batalla. Y en ese tiempo el rey iba al frente de su pueblo. Y mientras el pueblo estaba en el campo de batalla, ¿qué hacía el bendito rey durmiendo? La mente desocupada es el taller del diablo. Dice que cuando el diablo a veces, esto no dice la Biblia, es una historia, ¿no? Dice que el diablo a veces dice, bueno, ya estoy cansado de tentar a la gente, de destruir la vida, no los voy a tentar más. Pero cuando ve a alguien sin hacer nada, cuando ve a alguien con la mente desocupada,
el pobre diablo dice así: pero es que he prometido que yo no los voy a tentar más. Pero cuando ve una mente desocupada, el pobre no puede resistir la tentación y cae y tenta. Una mente desocupada es taller del enemigo. Generalmente la tentación aparece cuando no estás haciendo nada. Por eso es que tenemos que estar con nuestra mente siempre ocupada en cosas buenas, en cosas que edifican, en cosas nobles. Pablo dice: si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El problema no fue la hermosura de la mujer. El problema tampoco fue que se estaba bañando. Ni el problema fue que él la vio. El problema es que él estaba sin hacer nada, paseándose en el terrado de la casa, de un lado para otro, sin saber en qué pensar. Su ejército allá en el campo de batalla y él, que debería estar al frente del campo de batalla, durmiendo en la tarde. Ahora, ¿ustedes creen que David se va a salvar o no? Claro que se va a salvar. ¿Cuántos salmos de la Biblia fueron escritos por David? David, ¿cuántos sermones has escuchado acerca de David? David es una fuente de inspiración para mucha gente. Por lo menos para mí lo es. Ustedes saben que Jesús vino de la descendencia de David. ¿No podría haber escogido Dios para ser ascendiente de David alguien que no tuviera el pasado negro que tuvo David? Otra cosa, la Biblia está llena de historias. Dios no podría haber seleccionado solo las historias inspiradoras para colocar en la Biblia, para que cada vez que leyésemos la Biblia nos sintiésemos inspirados a hacer cosas buenas. Podría. ¿Por qué Dios registró en la Biblia historias terribles? Si ustedes leen la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis, vas a encontrar algunas historias que literalmente te da repugnancia. ¿Cómo es que los seres humanos fueron capaces de hacer eso? Y muchos de ellos van a estar en el reino de los cielos. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación para que un hombre de Dios como David, porque ustedes saben que de jovencito David era un niño consagrado a Dios? Hoy día a los niños en la iglesia no les contamos historias de David, que era un pastorcillo, que cuando venían los leones, él en el nombre de Dios enfrentaba a los osos y a los leones, y cuando tenía más o menos 16 años se enfrentó a un gigante Goliat, y con solo una piedrecita lo derrotó. ¿No contamos historias maravillosas? ¿Acaso cuando Samuel visitó a Isaí, el padre de David, y le dijo: Dios me ha mostrado que entre tus hijos está el futuro rey de Israel? Entonces Isaí dijo: seguramente es este. No, ese no es. Entonces debe ser este otro. No, ese tampoco. Entonces este. No, este. Y fueron desfilando todos los hijos de Isaí y Samuel decía: no, ninguna de esos. Y entonces Isaí preguntó: pues, ¿y entonces quién? Ya no tengo más. ¿Cómo no tienes más? Dios me ha mostrado que un hijo tuyo va a ser el rey. Tienes que tener un hijo más. Sí, tengo un debilucho, flaquito ahí pastando ovejas. Pero ese no, pues ese no va a ser rey nunca. Llámalo. Y lo trajeron. Y cuando Samuel lo vio,
dijo, este es el hombre. Ahí nace ese versículo que dice que Dios no ve lo que está delante de sus ojos, como los hombres. Cuando vamos a escoger a alguien, le vemos al más pintoso, al más hermoso, al más bonito, al más inteligente, al más apuesto. Pero Dios no ve así. Cuando Dios ve el corazón. Y David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre extraordinario. Fue nombrado rey de Israel. Pero cayó y cayó estrepitosamente. Lección número 1. El hecho de que hoy estamos bien con Dios no significa que mañana también estaremos. No existe una vez salvo, para siempre salvo. No existe. Existe una vez salvo, cada día salvo, cada hora salvo, cada minuto salvo, cada segundo salvo. No es porque Dios me ha usado durante 40 años que me va a seguir usando. Mañana puedo tener una caída estrepitosa, porque basta soltar el brazo poderoso de Dios y no somos nada en la vida. A veces yo oigo a alguien mirar o escuchar la noticia de que alguien cayó o alguien falló y dicen así, pero ¿cómo fue capaz de hacer eso? ¿Cómo fue capaz? Oh querido, ni tú ni yo sabemos de lo que somos capaces de hacer. ¿Estamos bien? Solo por la gracia redentora de Jesucristo. Hasta aquí hemos caminado bien porque el brazo poderoso del Señor Jesús nos ha conservado, no porque hay algún mérito en nosotros. ¿Acaso las grandes victorias de David fueron por él? ¿Qué significaba una piedrecita para derrotar a un gigante como Goliat, armado hasta los dientes? Y ni siquiera usó 5 piedras, recogió 5 piedras, pero usó apenas una. No me digas que eso fue por la técnica de él en usar la honda. No era por el entrenamiento, la capacidad, no. Fue Dios. Dios intervino paso a paso en la vida de David, mientras él tenía su mano tomado de la mano del Señor Jesús. Cuando él soltó la mano, comenzó su desgracia. Y su desgracia comenzó cuando descuidó sus responsabilidades. Su ejército estaba en el campo de batalla. Y en lugar de ir él con su ejército al campo de batalla, como lo había hecho siempre, esta vez se quedó en casa, sin hacer nada. Y durante la tarde, en lugar de levantarse y hacer alguna cosa, durmió toda la tarde. Y cuando se levantó, ni siquiera se levantó para trabajar, se levantó para pasear por el terrado de su casa. Y fue ahí que vio. David era un hombre con poder. Tú sabes que Dios confía poder a sus hijos. Todos nosotros tenemos poder. El padre tiene poder en su familia, la madre. El que trabaja en cualquier lugar tiene poder en su radio de acción. El poder de la influencia, el poder del cargo. Tenemos poder. Pero Dios nos confía el poder para edificar, para construir, nunca para destruir. Pero solo seremos capaces de edificar y construir si estamos tomados de la mano del Señor Jesús. El día que soltemos la mano de Jesús, vamos a usar el poder para el mal. Y en esta ocasión, en esta circunstancia, David había soltado la mano de Dios.
Lo demás fue consecuencia. Mandó llamar a la mujer porque él tenía poder, era el rey. ¿Quién le podía decir no al rey? Cometió adulterio. Unos días después la mujer llega, manda un emisario y le dice: rey, estamos en un problema terrible porque estoy embarazada. Y hace meses mi esposo está en la batalla. ¿Qué explicación tengo? No sería motivo para que él se arrepintiera y llorara y pidiera perdón, pero no lo hizo. Tenía poder y usó mal el poder. Mandó traer al esposo de Betsabé y le dijo: mira, ven, ve a tu casa, estás tanto tiempo en el campo de batalla, ve a tu casa, duerme con tu esposa. Miren la manipulación del poder. Pero el esposo de Betsabé, un general del ejército de David, dijo: no, señor, ¿cómo voy a ir a dormir a mi casa mientras mis soldados están en el campo de batalla? El rey, la historia es grotesca y está en la Biblia. ¿Por qué Dios ha registrado historias grotescas en la Biblia? Por un motivo. Porque Él quiere que nosotros aprendamos de las cosas buenas y aprendamos de las cosas malas. Evitemos los errores de los hombres que fallaron y sigamos el ejemplo de los hombres y las mujeres que acertaron. La Biblia no esconde la humanidad de los seres humanos. La Biblia no disfraza. La Biblia es clara. Porque Dios entiende mejor que nadie al ser humano y Dios sabe que una de las mejores maneras de enseñar es a través de las historias. Es por eso que cada noche yo cuento algunas historias, porque estoy reforzando los conceptos teóricos a través de las historias. Esta noche ni necesito una historia porque la historia es bíblica. David hizo de todo para que el general fuese a la casa a dormir con la esposa, pero no consiguió. Y al no conseguir, le dijo: entonces vuelve al campo de batalla. Pero agarró a otro general y le dijo: mira, cuando se descuida, mándalo matar. Y mataron. O sea, David no solo adulteró, David usó el poder, usó la intriga política, usó el asesinato. Un hombre que de joven, de niño, fue un extraordinario hombre de Dios. Soltó el brazo de Dios y se arruinó, se hundió. Es por eso que te digo, ni tú ni yo tenemos la mínima idea de a dónde podemos llegar si soltamos el brazo poderoso y triste. El esposo de Betsabé murió y ahora David va delante del pueblo y le dice: mira, mi general ha muerto en batalla, ha dejado una viuda, lo mínimo que puedo hacer es casarme con la viuda. Y lógicamente el pueblo aplaude. Qué héroe, qué hombre noble. Pero tú y yo conocemos la historia. Un día Dios envió al profeta Natán a visitar a David. Miren cómo somos los seres humanos. Y el profeta Natán le dijo: David, necesito tu ayuda. Ahí el rey, así somos los líderes. ¿Necesitas mi ayuda? Bueno, siéntate, habla ahí, estoy listo aquí para ayudarte. Natán supo llegar. Necesito tu ayuda. Muy bien, habla, dime, ¿cómo te puedo ayudar? Y le dice: te voy a contar una historia. En un pueblo había un hombre rico que tenía muchas ovejas y había un hombre pobre que tenía solo una ovejita. Un día llegaron a visitar a la casa del hombre rico
y teniendo muchas ovejas, en lugar de matar una de sus muchas ovejas, mandó matar la única ovejita del hombre pobre. Rey, ¿qué deberíamos hacer con este hombre? El rostro de David se encendió de ira, porque cuando se trata de hacer justicia con los otros, ahí estamos listos, ¿no? Cuando se trata de levantar la mano para disciplinar a otros, se llenó de ira y dio la sentencia: ese hombre tiene que morir. Y el profeta lo miró y le dijo: mi rey, ese hombre eres tú. Tenías todas las mujeres del reino y te robaste la única esposa de tu general. Se confrontó con su pecado. No tenía dónde ir, no tenía dónde correr. En una noche oscura salió y corrió y corrió y corrió. Por primera vez tuvo una noción correcta de su situación, de su actitud. Entró a una cueva, se arrodilló en esa cueva llorando, derramando el alma a Dios. Ahí escribió el Salmo 51. En ese Salmo 51 él confiesa a Dios: Señor, soy una miseria, no valgo para nada. Pero de ese Salmo voy a tomar un versículo que es encima del cual voy a trabajar esta noche. Salmo 51, versículo 5. Mire lo que él dice, arrodillado, clamando a Dios: he aquí, Señor, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, si tú solo lees el versículo y no lees el contexto, vas a pensar que el sexo es pecado. Y porque la mamá y el papá tuvieron una noche de sexo, él nació, y que él considera que es fruto de pecado. Pues es una visión completamente distorsionada de la palabra de Dios. Él no está hablando de eso. Él está hablando de la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Qué es naturaleza pecaminosa? Te voy a explicar. Cuando nosotros fuimos creados, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados con naturaleza perfecta. ¿Qué es naturaleza perfecta? Es la inclinación, es la tendencia a hacer el bien. Así como para ti es fácil respirar, es natural respirar, para Adán y Eva, con la naturaleza perfecta con que fueron creados, era natural